Muy buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a seguir descubriendo los misterios de la física, pero esta vez no vamos a centrarnos en un plano recto, sino que vamos a inclinarlo un pelín y vamos a estudiar las fuerzas sobre ese plano, ¿vale? Vamos a estudiar el peso, la gravedad, ángulos, cosas muy divertidas. Para ello y para introduciros a este maravilloso tema, os he preparado un breve experimento aquí en la chimenea de mi casa, que está en desuso, lógicamente. Así que vamos a bajar un pelín la cámara y os enseño en detalle. Bueno, pues aquí tenemos al protagonista del experimento. Vamos a situarlo aquí mismo, en este plano inclinado que he diseñado con un cuadro que dibujé hace un par de añitos. Vale, entonces, ¿qué ocurre con el patito? Que no se está desplazando. Entonces, ¿por qué no se desplaza? Por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es tal que el patito se queda en posición estática. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si inclinamos un poquito más el plano? Que el patito se desliza, ¿vale? Entonces se desliza con bastante velocidad porque su peso es muy ligero, este patito, entonces realmente cae muy rápido, muy rápido. Si, por ejemplo, redujéramos la inclinación del ángulo, o sea, superior a la inicial, pero no tan inclinada como en el caso anterior, pues el platito se queda quieto porque a lo mejor he elegido... Ah, no, mira. Se desplaza pero poquito, ¿verdad? O sea, al final esto es como... Mirad, se termina desplazando a una velocidad inferior a la del caso anterior, pero se desplaza, ¿vale? Y si ya lo pusiéramos así, pues ya el pobre patito cae en picado, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo de física en la pizarra, que lo vais a entender mejor con vectores. Allá vamos. Bueno. Os estaréis preguntando qué ha pasado con el patito. Yo lo sé que os lo estáis preguntando. Antes de nada, deciros que la física está a nuestro alrededor y que al final esa inclinación es muy importante a la hora de construir rampas, de construir toboganes, de construir un montón de cosas. O sea, al final se tiene en cuenta la física porque, como hemos visto, el grado de inclinación de las rampas tiene una consecuencia en los objetos que se deslizan o que pasan por ellas, ¿vale? Entonces, os he preparado una pizarra mágica con los 3 ejemplos, ¿vale? Yo soy consciente de que se ve un poquito pequeño, entonces os iré poniendo imágenes ampliadas a los laterales, ¿vale? Pero solo quiero que veáis que es que realmente, o sea, es una maravilla. Son vectores, todos son vectores, son fuerzas, ¿vale? Entonces, dependiendo de si es mayor en una dirección o en otra, el movimiento será uno u otro. Entonces, vamos a verlo en detalle. Venga, primer ejemplo. ¿Qué ha pasado con el patito en el primer ejemplo? Realmente el pato no se ha movido. O sea, yo lo he puesto y está ahí como pegado con superglue. Entonces, ¿qué ha pasado? Que realmente la fuerza en el eje, lo que es en el eje X, que es como un eje paralelo al plano inclinado, ¿vale? Ese eje de movimiento, era menor a la fuerza de rozamiento, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá, que yo sé que me estoy adelantando y lo estoy explicando como un nivel más avanzado. Entonces vamos a hacer un ligero zoom, ¿vale? Yo os pondré por aquí la imagen ampliada. Pero realmente, ¿qué ha pasado? Vamos a ver un poquito la descomposición de fuerzas. Antes de nada yo os he hablado de pesos, ¿verdad? Entonces, el peso es la fuerza que ejerce el objeto en la fuerza de la gravedad, o sea, va para abajo. Eso ya no está ni inclinado ni nada, va para abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como realmente nosotros estamos ante un plano inclinado, el movimiento no va a ser hacia abajo. Entonces, o sea, hacia abajo, abajo. Lo que va a ser es que va a tener, ese peso va a tener una descomposición en los nuevos ejes X e Y, ¿vale? Entonces, para ello, tenemos que recordar un poquito la geometría. Bueno, antes de nada, peso, hasta por gravedad, ¿vale? Un poquito de geometría. Al final, cuando tú tienes un triángulo, ¿vale? Que se ve muy pequeñín, pero el lado contiguo, o sea, el lado contiguo al ángulo, lo que es la base, por así decirlo, del triángulo, se corresponde al coseno. Y el lado opuesto al ángulo, se corresponde al seno, ¿vale? Entonces, en esa descomposición de fuerzas, la fuerza en el eje X será masa por gravedad
la aceleración de la gravedad, por el coseno. Fuerza en el eje Y, coseno, aquí. Y luego la fuerza en el eje X, pues lo mismo, pero por el seno, ¿vale? Y, muy importante, introducir la normal. O sea, al final la normal realmente es una fuerza que corresponde, o sea, se contrapone a la fuerza en el eje Y. Entonces realmente es masa por gravedad por el coseno de alfa, ¿vale? O sea, esa normal realmente, si os fijáis, tiene el mismo módulo, ¿vale? Entonces es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto. Es lo que ya hace que se mantenga en equilibrio, por así decirlo, en el eje Y, ¿vale? Entonces, dada esta introducción, este repasito de vectores, lo interesante del primer ejemplo es que la fuerza en el eje X, como veis aquí en el modulito, es menor a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, perdonad que no os la he mencionado, toda superficie tiene un coeficiente mu, ¿vale? Que se corresponde al coeficiente de rozamiento, ¿vale? Que es la fricción entre una superficie y otra, ¿vale? Entonces, la fricción entre la superficie del cuadro, de este cuadro, y el patito, que lo tengo por aquí, tiene un coeficiente de rozamiento, ¿vale? O sea, un mu. Ese coeficiente, que lo explicaré en el siguiente ejemplo, tiene como dos componentes, ¿vale? El coeficiente es una composición del coeficiente estático y el coeficiente dinámico, que os lo voy a explicar con el siguiente ejemplo que hemos visto del patito que se estaba moviendo, que sí, que no, que sí, que no, ¿vale? Pero bueno, vamos a acabar con el primer ejemplo. Realmente, como hemos dicho, la fuerza en el eje, o sea, la fuerza de X es menor a la del rozamiento, que es mu por la normal, ¿vale? Entonces, como el rozamiento es mayor, el patito dice, pues yo de aquí no me muevo. Pero ¿qué pasa en el siguiente ejemplo? Que hemos variado un pelín el ángulo, o sea, este ángulo beta es un poquito mayor que alfa. ¿Qué ha pasado con el patito? Que yo lo he puesto y ha dicho, creo que no me muevo. Pero le da un ligero toquecito. Lo he subido y lo he bajado y he dicho, venga, que me muevo un poco. Lo he vuelto a levantar y he dicho, venga, que me muevo un poco. Entonces, esta lucha realmente es muy interesante porque es como un encontronazo entre el coeficiente estático, ¿no? Que al final cuando tú estás parada, o sea, por ejemplo, tú cuando estás patinando te cuesta más superar ese rozamiento con la superficie al empezar, ¿vale? O sea, al principio vas como más lento que cuando ya te estás moviendo, que realmente el coeficiente dinámico como que es menos difícil de combatir con él, ¿sabes? Entonces, estaba que sí, que no, que sí, que no, y al final de todo se ha deslizado. Esto es porque realmente la fuerza de rozamiento y la fuerza del eje X estaban ahí batallando, viendo a ver quién era mayor que quién, ¿vale? Entonces esto es muy interesante realmente porque, sinceramente, ha salido así, pues de chiripa. Pero ha sido muy interesante porque realmente es un ángulo en el que las fuerzas están en lucha. A ver quién es más cobarde y quién es más valiente. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que la fuerza del eje X ha dicho, a ver, aquí la gravedad ha dicho, pues venga, va, que te voy a dar yo ahí la gravedad y el ángulo. Han dicho, pues vamos a bajar por el tobogán, por la rampa. Muy bien, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el tercer caso? Que yo he dicho, venga, vaya, vamos a hacer esto que... Vamos a darle vidilla, ¿no? A este movimiento. He inclinado más el ángulo y efectivamente, con ese ángulo, la fuerza en el eje X, que se corresponde con el seno de gamma en este caso, es bastante mayor que la fuerza de rozamiento. Y por ello, el patito pues ha volado y ha caído allá por la arbolada. ¿Vale? Entonces, todo esto, chicos, es física. Y es que son vectores, son ángulos, geometría. Geometría por el tema de los triángulos, ¿no? Luego, trigonometría por el tema de los ángulos. Es como un batiburrillo de matemáticas y física. Pero es muy interesante porque es que pasa en el día a día, ¿vale? Entonces, solo quiero que os quedéis con este ejemplo práctico para que lo introduzcáis y lo interioricéis, que al final tiene que ser lógico, ¿no? O sea, vosotros cuando estéis en el examen y os pongan planos muy inclinados, pensad un poquito en cómo juega esa trigonometría, cómo juega esa inclinación en el resultado. Y tenéis que pensar claramente, pues, qué tiene más lógica. Al final las matemáticas y la física son cosas lógicas. Por eso me gustan tanto, porque al final, ¿qué es el día a día? ¿Vale? Entonces, nada,
Antes de acabar, quiero introduciros otra cosilla. Venga, chicos, que ya acabamos, lo prometo. Por último, quería mencionar, porque no le he mencionado y se me ha ido la pinza, o sea, nuestro querido Newton. Todo esto que ha pasado ha sido la segunda ley de Newton, que establece que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Entonces, en cada ejemplo hemos establecido un sumatorio de fuerzas en un eje X oblicuo, ¿vale? Y ese sumatorio es el que ha dado origen al movimiento o no movimiento del patito, ¿vale? Así que nada, con todo esto ya estaría el vídeo de hoy. Espero que os hayáis entretenido y os haya divertido. Las matemáticas son divertidas, están a nuestro alrededor y hay que cogerles el gustillo. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.